Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por los organizadores, por el espacio. Yo voy a hacer una presentación que básicamente lo que les propongo es pararnos un poquito detrás y mirar un poco en retrospectiva, ver qué es lo que ha pasado en estos 20 años de historia que tenemos del gas natural. ¿Sí? La historia del gas natural del Perú es la historia de Camisea también. Y un poco observar qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los aportes, para después, desde esta perspectiva, tratar de dar algunas ideas de los, digamos, de los debates de actualidad que tenemos por delante, que es la transición energética y la masificación del gas natural, básicamente. Y después sí también hacer algún tipo de comentario de los proyectos que hemos encarado desde el Consorcio Camisea y algunos anuncios que tienen que ver con masificación y con GLP. Bueno, quisiera empezar un poquito para que se entienda lo que significa este proyecto Camisea, ¿no? Hace poco más de 20 años no existía, no había nada de todo esto, ¿sí? Esto es un proyecto realmente de una complejidad constructiva y operativa muy alta. Para que todos ustedes entiendan, los pozos de Camisea están en el Cusco, en la selva. Hay una planta que está ubicada en el Cusco. Se capta el gas natural que viene con líquidos asociados, en una planta se los separa y por dos ductos que se han construido desde el Cusco hasta Pisco hay un ducto de líquidos que transporta los líquidos y un ducto de gas natural que transporta el gas desde la planta de Malvinas hasta los consumos en Ica y en Lima. Todo esto hace 20 años no existía, estamos hablando de billones de dólares de inversión. Realmente ha producido un impacto muy grande en el Perú, que ahora un poquito lo vamos a comentar. Y para que ustedes tengan una idea, acá hay algunas fotos, por ejemplo, ¿no? La planta de Malvinas está en el medio de la selva, pero no hay un acceso a la planta si no es por vía aérea o por vía fluvial, ¿sí? Es una operación que está aislada para que se entienda la complejidad. Es una mini ciudad, hay un aeropuerto ahí, ¿sí? El aeropuerto tiene una frecuencia, en algún momento tenía frecuencia diaria de aviones, en este momento hay 3 días por semana que hay frecuencia de aviones, es uno de los aeropuertos de mayor frecuencia en el Perú, ¿sí? Para tener una idea de la envergadura de esto. Y los pozos, acá tenemos una foto, están conectados a la planta a través de tuberías, ¿sí? Y el acceso a los pozos es solo por helicóptero. O sea que para operar todo esto, primero hay que tomarse un avión, ir a Camisea, aterrizar en la planta y después tomarse un helicóptero para ir a los pozos, ¿sí? Esta es un poco la complejidad que tenemos y que trae el gas natural al Perú y que fue factible, ¿sí? Hace poquito hablaba con alguien del sector que un poco ponía en duda la dificultad de la petroquímica, que es una discusión que tenemos por delante, y si el Perú va a ser capaz o no de desarrollar. Y yo decía, ¿cómo no? Miren lo que ha pasado, ¿sí? Acá estamos hablando de billones de dólares en plantas de gas, en ductos, en centrales térmicas, ¿sí? Se han instalado una serie de centrales, ciclos combinados que antes no había. Ha habido toda una transformación que ha impactado en la economía del Perú y en el bienestar de la gente, muy importante, que tenemos que ser conscientes para entender de lo que somos capaces y cómo tendríamos que encarar por delante los desafíos que tenemos. Acá me gusta estas cifras como para poner un poco en números de qué se trata esto, empezando por temas energéticos. Acá estamos comparando lo que pasaba en 2000 y 2022. Y dos cosas como para resaltar acá. Este es el consumo de energía primaria del Perú. Está la cantidad y la composición. Si uno se fija, entre el año 2000 y el año 2022 se multiplicó por 2.4 el consumo de energía primaria, ¿sí? Evidentemente esto es una historia de éxito, es un crecimiento brutal del consumo energético. Evidentemente esto muestra que el país económicamente ha crecido mucho. Dos cosas, ¿no? Ha crecido desde el punto de vista económico y ha crecido en confort de la población. Si no, no hubiera sido posible ni necesario este aumento energético. Ese es el primer dato que quiero que se lleven. Y el segundo es la relevancia del gas natural. Fíjense que en el año 2000 prácticamente era marginal el gas natural. En el año 2022 es el 29% de la matriz energética, ¿sí? Eso es importantísimo.
Cabe preguntarse si esta decisión, esto que se embarcó el Perú de aumentar este consumo energético por el aumento de la minería, de la industria y del confort de la población, hubiera sido posible de no haber desarrollado el gas de camisea. Porque fíjense cómo aumentó su participación en la matriz energética y también el crecimiento obviamente, de la hidroelectricidad. También han crecido el resto de los componentes de la matriz, pero gran parte de ese crecimiento se ve en renovables, hidroelectricidad y gas natural. Y el gas natural es el complemento, después voy a entrar un poquito más en detalle, de esas otras energías renovables que sin el gas natural tienen algunas dificultades con las cuales es difícil, digamos, que puedan convivir. Por lo tanto, de alguna manera el gas natural fue un artífice que ha permitido este crecimiento. Y un punto que es importante es que después de 20 años, uno en la calle, la gente dice, bueno, pero yo no lo veo el gas natural, ¿sí? A pesar de que, como ya mencionamos, ya tenemos más de 2 millones de hogares, que son 8 millones de personas que cuentan con el gas natural de manera directa en sus hogares. ¿Sí? Pero el gas natural no llega solo a través de la molécula de gas natural que uno prende una hornilla, ¿sí? y lo consume. Llega a través de muchas otras maneras. El gas natural tuvo un impacto muy importante en la industria. Se vende mucho gas natural en la industria. Con ese gas natural, que es un suministro muy confiable y muy económico, la industria es más competitiva y produce mejores productos de mejor calidad y más baratos. Y eso llega a la gente a través de los productos que compra. Entonces, ahí están recibiendo gas natural. Están recibiendo gas natural también en movilidad. Prácticamente la totalidad de lo que es la movilidad comercial, taxis, remises, en la zona de Lima, Callao, son todos autos que consumen GNV o GLP, que también viene de camisea. Y eso ha permitido también tener tarifas más baratas, porque es un combustible mucho más barato que el diésel o las gasolinas. Entonces la gente ahí también está consumiendo gas natural, aunque no se dé cuenta. Y principalmente en generación eléctrica. El 40% de la generación eléctrica, en promedio, este año ahora estamos más todavía, viene del gas natural. Y eso llega a todo el país. Veíamos que está integrado esto y por más que la generación está muy concentrada en el centro, a través de las redes de distribución eléctrica, el gas natural llega a todos los hogares peruanos como electrones, ¿sí? Entonces la presencia del gas natural es muy importante. Y acá un poco para poner en número lo que comentaba antes, este salto energético, de consumo energético que vivió el Perú, y a mí me gusta explicarlo a través de 2 indicadores, ¿no? Apreté el botón equivocado. Uno es el tema de la mejora en el confort de la población. Fíjense este dato importantísimo. En el año 1994, 2/3 de la población tenían acceso al abastecimiento eléctrico, o sea que había todavía 1/3 de la población que no contaba con acceso a la red eléctrica. En algo más de 20 años, en el año 2021, la penetración ya llegó al 96%. Esto es un salto importantísimo en el confort de los hogares, ¿sí? Imagínense lo que es vivir con o sin este suministro, ¿sí? Y eso fue posible gracias al aumento de la disponibilidad energética, confiable y barata. Y el otro indicador también importante es el industrial, ¿sí? Fíjense, el consumo industrial en el año 2000, 8,6 terawatt-hora, y en 2021 está casi en 29 terawatt-hora, ¿sí? Estamos multiplicando esto por entre 3 y 4 veces el consumo en 20 años. Esto es un indicador claro del crecimiento económico, ¿sí? Que no hubiera sido posible sin un suministro eficiente, confiable y económico de energía, ¿sí? Obviamente que está la otra parte, ¿no? El desarrollo económico, todos los proyectos, pero digamos que la energía es el motor que permite a esas decisiones de inversión y de aprovechar los recursos y hacer crecer la economía del país. Y ahí, en este escenario es que tuvo un rol muy importante el gas natural, lo que comentábamos antes, ¿sí? Fíjense que en generación eléctrica el gas natural pasó de una posición muy marginal en el 2000 a ser más del 43% en el 2023.
Acá un poco para mostrar la composición de esto que estábamos hablando, del gas natural que se consume a nivel nacional. El 63% está en el sector eléctrico, pero también es muy importante el consumo industrial y en menor medida el GNB y la parte de los hogares, las residencias y los comercios. Que nuestra visión es que tanto en movilidad como en hogares todavía hay mucho por crecer y creemos que por ese lado pasa gran parte de la discusión de los temas de la masificación. Bueno, acá un poco para poner en cifras económicas el impacto que ha tenido el gas natural de Camisea, ¿sí? Acá unos datos calculados por Macrocónsul, muestran que el beneficio estimado por el uso del gas natural que permitió reemplazar otros combustibles más caros, solo el tema económico, representa entre 2004 y 2021 un ahorro de 53.000 millones de dólares para la población, ¿sí? Para distintos stakeholders, desde el industrial, el residencial, en general. Principalmente, obviamente, el más importante es el tema eléctrico, con 40.000 millones de dólares, pero por otro lado está el residencial, que si bien es un segmento todavía en crecimiento muy pequeño, ha permitido ahorros de casi 400 millones de dólares, 5.000 millones de dólares en movilidad y 7.000 millones de dólares en industria. O sea, este es parte del impacto del uso del gas natural en el Perú, visto desde una de las variables para comprender el tema, que es el económico, ¿sí? Y no me estoy metiendo en otras cuestiones, ¿sí? Como por ejemplo el tema medioambiental, ¿sí? El gas natural, ¿sí? Es uno de los combustibles, es el combustible fósil más amigable con el medio ambiente. El índice de nocividad del gas natural es 13 veces más bajo que el de otros combustibles. Eso se ve en la salud de la población, no está metido acá, que también eso se puede traducir en temas económicos, ¿sí? Y de salud de la población. Quiere decir que los beneficios exceden a esto, más allá de que, por otro lado, tiene otros beneficios que no están contemplados acá y que también son económicos y que es algo que se produce en el país y que, por lo tanto, cuando uno paga por el gas natural, eso que está pagando termina redundando en la población, ya sea en regalías, impuestos, la parte de impuesto, el government take de la explotación del gas natural es superior al 63%. ¿Sí? Significa que de lo que se paga el 63% termina en regalías, en impuestos, en canon que vuelve a la población, ¿sí? Y por otro lado, también en mano de obra local, porque todo esto es un producto, es un energético que se produce en el país y de alguna manera eso redunde en la retribución de los factores de la producción entre los cuales está la mano de obra. A diferencia de otros combustibles que son importados y que cuando uno está pagando por ese mismo dólar, la retribución termina en impuestos y en mano de obra de otros países. Bueno, y acá metiéndonos un poco en temas de discusión más de coyuntura, que es el tema, el primero que querría un poco comentar algo, es transición energética. Ya se ha hablado un poco de este tema. Creo que es importante tener presente que el gas natural, lo que comentaba antes, es un combustible amigable con el medio ambiente. El Parlamento Europeo, hace poco más de un año, determinó que el gas pasó a considerar el gas natural como una energía verde, ¿sí? Y eso lo han vivido después de haber experimentado problemas graves, ¿sí? Después el problema de Ucrania y el abastecimiento de gas natural, al cual en el boom del desarrollo de renovables con muchos subsidios y un crecimiento muy, muy fuerte, de alguna manera se le dio un poco la espalda y se le prestó poca atención. Y luego de entrar en algún problema, precisamente por el abastecimiento, la guerra en Ucrania, el principal proveedor de gas natural es Ucrania y Rusia, se dieron cuenta de la importancia que tiene el gas natural, ¿sí? Como componente de esta transición energética. Y es que en ese sentido tomaron acciones, han cambiado y han invertido muchísima plata para diversificar su abastecimiento de gas natural. Han invertido muchísimo
en regasificadoras flotantes, han pagado el doble de lo que se venía pagando en el mercado, y han puesto la atención en el gas natural, que se dieron cuenta que no se podía dejar de lado y pensar, bueno, esto ya está superado y estamos en otro estadio. Es parte de la transición el gas natural. Y acá, bueno, algunos beneficios de haber utilizado el gas natural de Camisea como reducción de emisión de CO2 y alguna equivalencia publicadas por el propio Sinermin. Otro factor importante que hay que tener presente es no solo que es económico, es barato, sino que también es estable, ¿sí? No depende de importación ni de precios internacionales. Acá tenemos básicamente unas gráficas de costos marginales de generación eléctrica. En el caso del Perú, obviamente muy ligado al costo del gas natural, y vemos como dos elementos. Primero vemos como la línea roja del Perú está muy por debajo de las otras dos de países como Chile o España, de la región o de Europa, la primera conclusión. Y la segunda, no solo que está muy por debajo, sino que es relativamente estable comparado con las otras, que de repente tiene esos picos, esos cimbronazos, que imagínense el impacto que tiene en la sociedad y en estas economías. El beneficio para el Perú de tener gas, que es a nivel internacional, que el gas es un complemento necesario para la transición energética, es que además el gas en Perú es propio, lo tienen, es abundante. Hay producción abundante, hay reservas abundantes. Y eso hay que aprovecharlo, ¿sí? Un poco para el tema de la discusión de la matriz energética, hay que poner esto en contexto. A nivel internacional, el porcentaje, todavía hay un porcentaje muy importante en la matriz primaria mundial en carbón y uso de diésel. Entonces, por suerte acá en Perú no tenemos esa problemática, pero a nivel internacional todavía hay mucho por recorrer y el gas natural ha avanzado mucho, ha desplazado mucho al carbón y a otros combustibles mucho más, digamos, nocivos para el medio ambiente y para la salud, pero todavía queda mucho. Y el gas natural va a ser el complemento que permita la transición. Y esta es la discusión, ¿no? El tema de la transición energética y el tema de que la transición energética tiene que ser ordenada, y yo creo que un poco nos debemos un debate un poquito más serio y más abarcativo de este tema, ¿sí? Primero entender esto, que el gas natural es parte de la transición energética y que hay que contemplarlo. Y pensar en las políticas de una forma pensadas no como soluciones puntuales o parches para un tema o para un problema, sino con una visión un poco más general y una visión de largo plazo, y no estar apagando incendios, ¿sí? Miren lo que estamos pasando ahora. Tenemos una sequía, ¿sí? Recién en otras presentaciones un poco mostraban. Hay sequía, hay menor generación hidroeléctrica. Sabemos que la hidroelectricidad, la energía solar, la energía eólica, son energías que no se puede predecir la disponibilidad que haya, y la disponibilidad no está en el momento en que se requiere, ¿sí? La energía solar está durante las horas de radiación solar, pero de repente tenemos picos de consumo a la noche, ¿sí? Entonces, el complemento necesariamente es el gas natural, pero eso hay que abordarlo con tiempo y con inteligencia, con una planificación y dando los incentivos correctos al mercado para que vayan en ese sentido, ¿sí? No podemos pensar en el problema cuando ya lo tenemos encima, como pasó ahora, ¿sí? Entonces, y ante ese problema, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, saquemos alguna cosa para apagar el incendio rápido, y surgen proyectos de resolución como el de la 273, ¿sí? Que va en contra de lo que todos decimos de la seguridad jurídica en todos los sectores. Entonces, seamos serios, si hablamos de seguridad jurídica, tiene que estar presente siempre, ¿sí? Y entonces pensemos cuáles son las cosas que hay que hacer para evitar tener que salir con este tipo de normativas que al final atentan contra esa seguridad jurídica que queremos todos, ¿sí? Porque la seguridad jurídica es general, no es solo para nuestros sectores, para el sector nuestro, el que está al lado, para todos, ¿sí? Y muy bien lo decía María Julia, es algo central el concepto del transporte firme, el transporte interrumpible, no en Perú, en todos lados del mundo donde seriamente se manejan estas cosas, para la inversión en transporte de ductos. Y entonces no se puede, por una coyuntura particular que no se abordó como se debió
anteriormente, y que esperemos que esto sirva para aprender que tenemos que sentarnos y trabajar en el tema, sacar algo que lo que hace es ir en contra, que básicamente discrimina porque le saca lo que le correspondería a otros usuarios, industriales y hasta distribuidores que atienden las concesiones norte y sur, para dirigirlo hacia un determinado consumo que, como ya lo ha mencionado hoy el COES y ya en otras presentaciones, no necesariamente es por una problemática de costo que le llega a los hogares, sino en un mercado de intercambio de energía entre actores privados. Entonces, creo que esto lo que muestra es que tenemos que llegar a estas soluciones antes y pensadas de una manera mejor, y entendiendo que el sector de energía no es gas, no es energía eléctrica, no es renovable, somos todos, porque es todo parte de un conjunto y hay que pensarlo en forma armónica. Bueno, me voy a poner un poquito y no quería terminar sin hablar un poquito algo de masificación. Acá el tema de la masificación yo creo que se ha abordado. Hay que entender que el gas natural no empieza y termina en el pozo, ¿sí? Podemos tener mucho gas natural, pero el gas natural es una realidad si se complementa toda esta cadena, y toda la cadena es compleja. Hace falta producción, hace falta transporte, distribución y los usuarios mismos. Hoy comentaba de la cantidad de ciclos combinados que se han instalado desde que está el gas natural, pero todos los usuarios tienen que convertirse, el auto, la industria, las redes, todo. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viendo hoy en la masificación? Tenemos producción, hay producción excedente, se reinyecta, hay muchas reservas por muchos años, pero está faltando trabajar en transporte, distribución, en los usuarios. Y ahí es donde hay que atacar. Y un poco para cerrar y comentar algunos de los proyectos que estamos trabajando en Camisea, un poco para, si bien, como yo comentaba antes, el consorcio Camisea es especialista en lo que es producción, no está en toda la cadena, y estamos convencidos de que cada uno tiene que trabajar en donde está su expertise, por eso es necesario complementar toda la cadena, pero de alguna forma empezamos a encarar hace unos años una serie de proyectos para tratar de, digamos, de alguna forma colaborar en la masificación, que básicamente tienen la premisa de que tratamos de juntarnos y complementarnos con otros actores de la cadena que son expertos en lo que nos complementa a nosotros, en lo que es abastecimiento, transporte, etcétera, y tratar de liderar proyectos que permitan ampliar la presencia del gas natural en la sociedad. Solamente para mencionar algunos, acá es un proyecto que encaramos con Limagas para llevar gas al Cusco, que lo encaramos en 2020 y actualmente, y teníamos una expectativa, había una expectativa que realmente fue superada ampliamente, por lo tanto tuvimos que pasar a una segunda etapa porque tenemos estaciones de servicio que abastecen GNB en el Cusco y que hoy por hoy no dan abasto. Tiene un despacho que está mayor al promedio del país. Después, otros acuerdos que hemos logrado, otros ejemplos de cosas que hemos hecho en conjunto con Cálida y con Contugás, que son los distribuidores de las zonas del Lima Callao y de Ica. Nos hemos coordinado, el consorcio Camisea ha puesto fondos para también estimular el desarrollo del gas natural en distintos planes. Con Cálida hemos hecho algunos planes para dar un bono, digamos, no retornables para todos aquellos que quieran comprar un bus o un camión. Ahora estamos implementando otro plan con estos mismos fondos que es para el cambio de motor en buses, para pasarse de diésel al GNB. Y con Contugás en planes similares, también para conversiones de buses y camiones a GNB y también para el financiamiento de instalaciones en hospitales públicos. Un proyecto que también estamos encarando, que hemos encarado hace un año y que esperamos ver algunos, que ya estén los resultados para el año que viene, que también es importante, es un segmento que entendemos que tiene mucho potencial y que es el uso del GNL en el transporte. ¿Sí? El GNL, a diferencia del GNB, permite autonomías mucho más amplias y hay tecnología para el transporte de carga a GNL tenga autonomías de más de 1000 kilómetros. Entonces, hace poco menos de un año hemos encarado un proyecto en conjunto con Limagas Movilidad, que es un consorcio entre Limagas y JAM,
en el cual hemos aportado como Camisea fondos para fomentar, para armar una red de estaciones de servicio en todo un corredor sur, en el sur de Lima, Arequipa, Nazca y Cusco, y con estas locaciones estratégicas se permiten cubrir las principales rutas de transporte de carga en el sur del país. Y este proyecto esperamos que ya para el año que viene esté funcionando, lo cual va a traer el beneficio de que se va a consumir un combustible que va a ser mucho más barato, va a beneficiar obviamente a los transportistas, pero eso se va a ver reflejado en un menor costo de transporte de todos los productos que demanda la región sur. Y finalmente, disculpen que me estoy apurando un poco, quería hablar de un proyecto que escapa un poco a lo que es gas natural, pero sí creemos que es importante y que tiene que ver con el GLP. Como yo les comentaba, entre los líquidos del gas natural se extrae el GLP en la planta de Malvina y se transporta por un ducto separado y se fracciona en la planta de Pisco. El GLP que produce Camisea abastece aproximadamente el 70% de la necesidad de GLP del país, que es uno de los dos combustibles más importantes en consumo en el Perú después del diésel. La planta de Pisco tiene tanto despacho camiones como embuque. Aproximadamente el 40% de la demanda del Perú se despacha a través de camiones en Pisco, y lo que estamos haciendo es un proyecto para mejorar el parqueo y las instalaciones de la planta de Pisco y duplicar el despacho en camiones, ¿sí? Con lo cual podríamos, y esto va a estar para mediados del año que viene. Esto lo que va a permitir es que la planta de Pisco va a poder despachar por vía terrestre casi el 70% de la demanda del país, con todo el beneficio que tiene, porque no va a ser necesario ya pasar por el transporte marítimo, que es el que trae una serie de consecuencias importantes cuando hay cierre de puerto por oleaje anómalo, y es lo que genera algunos tipos de tirantes y restricciones en el suministro. Esto lo que va a permitir es disminuir considerablemente, primero, los tiempos de carga de los camiones, ¿sí? Porque al haber mayor capacidad de carga, en la medida que se acumule más demanda, que viene de demanda que no pudo ser abastecida en el Callao o en el norte, vienen a Pisco, van a tener mucho menos tiempos de espera, y se va a poder despachar mucho más producto, nosotros consideramos que esto va a ser muy importante para tratar de minimizar el impacto que hay en el abastecimiento de GLP en los momentos de oleaje anómalo, porque ya no se va a depender del transporte marítimo. Bueno, un poco esta era la presentación que quería, digamos, compartir con ustedes, y un poco como comentario final es tratar de entender, comprender qué es lo que tenemos en el Perú con el gas natural, para valorizarlo como corresponde, y si entendemos y valorizamos, vamos a saber aprovecharlo. Muchas gracias.